Chatarra. Salvage. Orson Scott Card. Audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para Cuentos Extraños. Weird Tales. Chatarra. Salvage. ¿Has estado forzando el embrague, chico? ¿Embrague?, dijo Diver bajando de la cabina. ¿Qué es un embrague? ¿Es que no oyes que la transmisión está hecha polvo?, replicó el mecánico sin sonreír. Un montón de mecánicos por toda Nevada se ofrecieron a arreglarlo, pero les dije que estaba reservándolo para ti. El mecánico le observó como si pensara que se había vuelto loco. No hay mecánicos en Nevada. Si no fueras un tonto de baba, pensó Diver, sabrías que estaba bromeando. Algunos de estos viejos mormones eran tan estirados que no podían ni sentarse. Pero Diver no dijo nada. Se limitó a sonreír. Este camión va a tener que quedarse aquí unos cuantos días, dijo el mecánico. Me parece bien, pensó Diver, tengo planes. ¿Cuántos días le echas? Unos 3 días de momento. Ya puedes marcharte. Mi nombre es Diver T. Díselo al jefe, él lo apuntará. El mecánico levantó el capó para comenzar con las pruebas rutinarias mientras los operarios descargaban las viejas lavadoras y neveras y el resto del material que Diver había ido recogiendo a lo largo de su trayecto. Diver apuntó la lectura del kilometraje, lo llevó a la ventanilla y el capataz le pagó $7 por 5 días de conducción y carga, durmiendo en la cabina y comiendo cualquier cosa que los granjeros pudieran compartir. Era bastante más de lo que tenía mucha gente, pero no había futuro en este negocio. El reciclado de chatarra no iba a durar siempre. Algún día recogería el último lavavajillas averiado de otros tiempos y entonces se quedaría sin trabajo. Bueno, Diver T no iba a quedarse con los brazos cruzados esperando ese momento. Sabía dónde estaba el oro, había estado planeando cómo hacerse con él durante semanas. Y si Lehi tenía el equipo de buceo, tal como le había prometido, entonces mañana por la mañana realizarían un trabajito de reciclado de chatarra por cuenta propia. Si tenían suerte regresarían a casa ricos. Diver tenía las piernas agarrotadas, pero las relajó rápidamente y rompió a correr con facilidad por los pasillos del centro de reciclado de chatarra. Bajó los escalones de 2 en 2, entró de un salto en el vestíbulo y, cuando llegó al cartel que anunciaba reciclado de material informático pequeño, abrió de golpe la puerta e irrumpió en el cuarto. Lehi, dijo. Hora de irse. Lehi MCK no le prestó atención. Estaba sentado delante de una pantalla de televisión, sacudiendo una caja negra que sujetaba sobre sus piernas. Si haces eso te quedarás ciego, dijo Diver. Calla, cara pez. Lehi no apartó los ojos de la pantalla. Aporreaba un botón en la caja negra y giraba un mando que sobresalía de ella. Una burbuja de color en la pantalla explotó y se dividió en 4. Me han dado 3 días libres mientras arreglan la transmisión del camión, dijo Diver. Así que mañana es la expedición al templo. Lehi borró de la pantalla la última bola. Aparecieron más bolas. Parece divertido, dijo Diver, es como barrer la calle y que luego pase otra tropa de caballería. Es un Atari. De los años 60 o 70 o algo así. Los 80. Viejo. No se puede hacer mucho con las piezas, es un cacharro de solo 8 bits. Todos estos años guardado en el ático de alguien en Logan y el cabrón aún funciona. Los antiguos probablemente ni sabían que lo tenían. Probablemente. Diver observó el juego. Lo mismo una y otra vez. ¿Cuánto costaba algo así? Mucho. Quizás 15 o 20 pavos. Dan ganas de potar. Y aquí está sentado Lehi McKay, enmerdándose la pelota como hacían los antiguos. Lo único que sacaban en claro era una pelota dolorida, Lehi. Y escoria para el cerebro. Cierra el pico, estoy intentando concentrarme. Finalmente acabó el juego.
Lehi dejó la caja negra sobre la mesa de trabajo, se giró de espaldas a la máquina y se levantó. ¿Tienes todo listo para la inmersión de mañana?, preguntó Diver. Era un buen juego. En los viejos tiempos la gente empleaba la mayor parte del tiempo en divertirse. Mamá dice que los niños ni siquiera podían conseguir trabajo hasta los 16 años. Era la ley. No me digas, preguntó Diver. Es cierto, pero si no sabes distinguir tu lengua de un cagarro, Lehi. No sabes distinguir un latido de tu corazón de un pedo. ¿Quieres que nos echen de aquí a los dos, hablando de esa manera? Yo ya no tengo que someterme a las reglas del colegio, ya aprobé 6º grado, tengo 19 años. Llevo solo desde que tenía 5, se sacó los $7 del bolsillo. Los sacudió una vez y se los volvió a guardar despreocupadamente. Me va bien, y hablo como quiero. ¿Crees que le tengo miedo al obispo? El obispo no me da miedo. Ni siquiera voy a la iglesia, excepto cuando quiero quedar bien con mamá. Son un atajo de cagarrutas de conejo. Lehi se rió, pero Diver pudo ver que estaba un poco asustado de hablar de esa forma. Tiene 16 años, pensó Diver, es grande y listo, pero sigue siendo un niño pequeño. No entiende qué es ser un hombre. Vendrá Ren. Ren siempre viene. ¿Cómo crees que se inundó el lago? Lehi dejó escapar una risita mientras desenchufaba todos los aparatos sobre la mesa. Me refiero a Lorraine 3, Wilson. Ya sé a lo que te refieres. ¿Tiene el barco? Y también tiene un par de parachoques fantásticos. Diver ahuecó las manos. Solo necesitan que les quiten un poco el polvo. ¿Por qué siempre tienes que hablar de guarradas? Desde que comenzaste a trabajar en la recogida de chatarra, Diver, tu boca parece una alcantarilla. Además, es un saco de patatas. Tiene casi 50 años. ¿Qué más quieres? Se le ocurrió a Diver que Lehi parecía estar echándose atrás. Lo cual probablemente significaba que iba a fastidiarlo todo de nuevo como de costumbre. ¿Puedes conseguir el material de buceo? Ya lo tengo. Pensaste que la iba a cagar. Lehi volvió a soltar una risita. ¿Tú? ¿Cagarla? No, hombre, tú eres de fiar para cualquier cosa. Diver se dirigió a la puerta. Podía oír a Lehi a sus espaldas, todavía cerrando algunas cosas. Debían usar mucha electricidad allí dentro. Por supuesto, no tenían más remedio, necesitaban los ordenadores encendidos todo el tiempo, y el reciclado de material era la única forma de conseguirlos. Pero cuando Diver veía cómo se derrochaba tanta electricidad a un mismo tiempo, no podía evitar pensar en su propio futuro. Tendría todas las máquinas que deseara, nuevas, y toda la electricidad que fuera necesaria. Ropas que nadie más llevaría, su propio carro y caballo, o incluso un coche. Quizá fuera el que comenzara a fabricar coches de nuevo. No necesitaba estúpidos juegos del pasado de reventar bolitas. Todo ese material está muerto y acabado, morritos de pato, muerto y acabado. ¿De qué hablas?, preguntó Lehi. Muerto y acabado. Todo tu material informático. Fue suficiente para que Lehi saltara, como siempre hacía. Diver sonrió y se sintió perverso y fuerte mientras Lehi farfullaba a sus espaldas. Como usaban ahora los ordenadores mucho más que en los viejos tiempos. Como los ordenadores hacían que todo siguiera funcionando un día y otro día y otro día más. Era encantador, a Diver le gustaba, el chico era tan intenso. Como si todo fuera el fin del mundo. Pero Diver sabía la verdad. El mundo estaba muerto, ya había llegado el fin del mundo, así que nada importaba. Se podrían tirar todos esos cacharros al lago. Salieron del centro y recorrieron el muro de retención. A sus pies, a lo lejos, estaba el puerto, un pequeño círculo de agua en el fondo de un cuenco, con la ciudad de Bingham posada en uno de sus cantos. Antes había existido allí una mina de cobre a cielo abierto, pero cuando el nivel del agua subió construyeron un canal hasta la mina, y ahora tenían una bonita escollera sobre la isla Ouke en medio del mar Mormón,
donde las fábricas podían ensuciar la atmósfera y no había vecinos que se quejaran por ello. Muchas otras personas se les unieron en la empinada y sucia carretera que bajaba hasta el puerto. Nadie vivía en la propia ciudad de Bingham, porque era tan solo un lugar de trabajo, de día y de noche, con turnos de entrada y turnos de salida. Lee Hai hacía uno de esos turnos. Vivía con su familia en la otra orilla del estrecho de Jordania en Point of the Mountain, que era el peor lugar para vivir jamás proyectado. Se montaba en el ferry todos los días a las 5 de la mañana y de regreso todas las tardes a las 4. Se suponía que después tenía que ir al colegio durante un par de horas, pero Diver pensaba que era una tontería. Se lo decía a Lee Hai todo el tiempo y se lo volvió a decir ahora. La escuela quita mucho tiempo y ofrece muy poco a cambio, una pérdida de tiempo. Tengo que ir a la escuela, dijo Lee Hai. Dime cuánto es 2 más 2, o aún no has llegado al 2 más 2. Tú la acabaste, ¿no es así? No sirve de nada a partir del 4.º curso, propinó un suave empujón a Lee Hai. Normalmente Lee Hai le respondía al empujón, pero no en esta ocasión. Prueba a conseguir un trabajo de verdad sin un certificado de 6.º grado, ¿vale? Y ya estoy muy cerca de lograrlo. Habían llegado ya al ferry. Lee Hai sacó su pase. ¿Vendrás conmigo mañana o no? Lee Hai hizo una mueca. No sé, Diver. Te pueden arrestar por andar merodeando por allí. Es una tontería arriesgarse. Dicen que hay cosas muy extrañas en los viejos rascacielos. No vamos a meternos dentro de los rascacielos. Bueno, es incluso peor allí, Diver. No quiero ir allí. Sí, claro, el ángel Moroni probablemente esté esperando para asomarse y decir buga buga buga. No digas eso, Diver. Diver le estaba haciendo cosquillas. Lee Hai se rió e intentó escabullirse de él. Para, cara de ladilla. Vamos. Además, la estatua de Moroni fue trasladada al monumento de Salt Lake que está en la montaña. Y hay un vigilante todo el tiempo. De todas formas, la estatua está solo chapada en oro. Lo que te digo es que aquellos viejos mormones escondieron toneladas de material allá abajo en el templo, que solo están esperando a que alguien que no tenga miedo del fantasma de Pegamillón. Cállate, come mocos, ¿vale? La gente puede oírte. Mira a tu alrededor, no estamos solos. Por supuesto, era cierto. Algunas personas los estaban observando. Pero bueno, Diver ya se había dado cuenta de que a los mayores les gustaba observar a los jóvenes. Les hacía sentirse mejor ante la idea de palmarla. Es como si dijeran, vale, me estoy muriendo, pero al menos no somos tan estúpidos como vosotros. Así pues, Diver miró directamente a una mujer que le estaba mirando y murmuró, vale, soy estúpido, pero al menos no voy a morirme. Diver, ¿por qué siempre tienes que decir eso cuando pueden oírte? Es cierto. En primer lugar, Diver, ellos no se están muriendo. Y en segundo lugar, tú eres efectivamente estúpido. Y en tercer lugar, el ferry ya está aquí. Lee Hai propinó un suave puñetazo a Diver en la barriga. Diver se encogió fingiendo gran dolor. Vaya, qué desagradecido el colega, de verdad que sí. Yo le doy mi última miga de pan y este es el agradecimiento que recibo. Nadie habla con ese acento ya, Diver. Chilló Lee Hai. El barco comenzó a alejarse. Mañana a las 5:30. Gritó Diver. No vas a conseguir despertarte a las 4:30, no me vengas con esas, no te vas a levantar. Pero el ruido del ferry y de las fábricas y máquinas y camionetas se tragó el resto de sus insultos. De todas formas, Diver ya se lo sabía. Quizás Lee Hai solo tuviera 16 años, pero era un buen tipo. Algún día Diver se casaría, pero a su mujer también le gustaría Lee Hai. E incluso Lee Hai podría casarse y a su esposa le gustaría Diver. Y más le valdría, o la monada tendría que volverse a su casita a nado. Tomó el tranvía en dirección a su casa en Fort Douglas y se dirigió andando hasta el vetusto edificio del cuartel, donde Ren le permitía quedarse. Se suponía que era un trastero,
pero ella guardaba las fregonas y detergentes en su casa, de manera que había suficiente espacio para un camastro. No mucho más, pero estaba en la isla Ouke sin que le alcanzara la peor parte de peste, humo y ruido. Podía dormir y eso bastaba, porque se pasaba la mayor parte del tiempo fuera en la camioneta. En cualquier caso, ese cuarto en verdad no era su hogar. Su hogar era en mayor medida el lugar donde vivía Ren, una habitación llena de corrientes de aire al final del cuartel, con una señora regordeta y desaliñada que le servía buenas y abundantes comidas. Hacia allí dirigió sus pasos en ese momento, entró directamente y la sorprendió en la cocina. Ella le gritó por haberla asustado, le chilló por entrar sucio y dejar el suelo marcado con sus pisadas, y le dejó que se comiese un trozo de manzana antes de regañarle por escaparse antes de la cena. Se dio una vuelta por la casa y cambió las bombillas de 5 habitaciones antes de la cena. Allí, las familias estaban hacinadas en 2 cuartos por familia en el mejor de los casos, y la mayoría debían compartir las cocinas y hacer turnos para comer. Algunas de las habitaciones eran lugares terribles, donde las guerras familiares cesaban solo durante el tiempo que tardase Diver en cambiar las bombillas, y en ocasiones ni tan siquiera esa tregua era respetada. Otras familias lo soportaban mejor, el lugar era pequeño, pero se llevaban bien. Diver estaba seguro de que su familia debió ser como una de las buenas, porque si hubiera habido tantos gritos él los recordaría. Rain y Diver comieron y apagaron todas las luces mientras se le escuchaba música en el viejo tocadiscos que Diver le había sacado a Lehigh. En realidad no debían tenerlo, pero pensaban que si no encendían ninguna luz mientras lo escuchaban no habría mayor gasto de electricidad, y lo devolverían en cuanto alguien lo reclamase. Mientras tanto, Ren tenía algunos discos viejos de su época adolescente. Las canciones eran de ritmos fuertes, y esa noche, como hacía en ocasiones, Ren se levantó y se movió al ritmo de la música con extraños bailecitos que Diver no entendía a menos que se la imaginase como si fuera una ágil jovencita y con el cuerpo como debería haberlo tenido entonces. No era difícil de imaginar, estaba ahí en sus ojos y en su sonrisa todo el tiempo, y sus movimientos desprendían secretos que años de una dieta rica en féculas y la falta de ejercicio habían ocultado. Entonces, como siempre, sus pensamientos vagaban hacia la imagen de algunas de las chicas que solía ver desde la ventanilla del camión, mientras conducía por los campos donde trabajaban agachadas a destajo, hasta que oían el camión y entonces se erguían y saludaban. Todo el mundo saludaba al camión de recogida de chatarra. En ocasiones era la única cosa con motor que pasaba por allí, su único contacto con las viejas máquinas. Todos los tractores, toda la electricidad, estaban reservados para las tierras de nuevo suelo, los viejos lugares se morían. La gente dio media vuelta y se despidió de sus últimas memorias. A Diver le ponía triste, y él detestaba estar triste, todas esas personas que se aferraban a un pasado que nunca existió. Nunca existió, dijo en voz alta. Sí, sí existió, susurró Ren. Girls just wanna have fun, murmuró siguiendo la canción. Odiaba esta canción cuando era joven. O quizás era mi madre la que la odiaba. ¿Entonces tú eres de aquí? Indiana, dijo ella. Uno de los estados, lejos en el este. ¿Fuiste también una refugiada? No. Nos trasladamos aquí cuando tenía 16 o 17, no recuerdo bien. En cuanto las cosas se pusieron feas en el mundo, muchos mormones se trasladaron al hogar. Esto siempre fue el hogar, en todo caso. El disco acabó. Ella lo apagó y encendió las luces. ¿Has llenado el depósito de gasolina del bote? Preguntó Diver. Créeme, te aseguro que no te conviene ir allí, dijo. Si hay oro allí abajo, lo quiero. Si hubiera oro allí, Diver, lo habrían sacado antes de que el agua lo cubriera. La subida del agua no pilló desprevenida a la gente, ya sabes. El mar Mormón no fue una inundación repentina. Si no estuviera allí abajo, ¿por qué tanto secretismo? ¿Cómo es que la patrulla del lago impide que la gente vaya allí? No lo sé, Diver.
Quizás porque mucha gente lo considera un lugar sagrado. Diver estaba acostumbrado a esta respuesta. Rain nunca acudía a la iglesia, pero seguía hablando como una mormona. En realidad, la mayoría de la gente lo hacía cuando se les tocaba la fibra. A Diver no le gustaba cuando se ponían religiosos. Los ángeles necesitan protección oficial, ¿es eso? Solía ser un lugar muy importante para los mormones de antaño, Diver, dijo sentándose en el suelo y apoyando la espalda contra la pared bajo la ventana. Bueno, ahora no es nada. Ya tienen otros templos, ¿no es así? Y están construyendo el nuevo en Zarehemle, ¿verdad? No lo sé, Diver. El de aquí siempre ha sido el verdadero. El centro se inclinó hacia un lado, se apoyó en la mano y bajó la mirada al suelo. Aún lo es. Diver vio que su expresión se nublaba, realmente triste. Les ocurría a muchas personas cuando recordaban los viejos tiempos. Como una enfermedad que jamás fue curada. Pero Diver conocía la cura. Al menos para Ren. ¿Es cierto que mataban a gente allí dentro? Funcionó. Ella le miró y la languidez abandonó su cuerpo. ¿Es de eso de lo que habláis los camioneros todo el día? Diver sonrió. Se oyen historias. Gente descuartizada por haber dicho dónde estaba escondido el oro. Diver, ya conoces a muchos mormones. ¿Realmente piensas que iríamos por ahí descuartizando a gente por revelar secretos? No lo sé. Depende de qué secreto se cuente, ¿no? Estaba sentado sobre sus manos, rebotando ligeramente sobre el sillón. Él notaba que ella estaba en realidad un poco loca, pero que no lo quería estar. Así que fingía hacerse la loca. Rain se irguió en su asiento y cogió un cojín para lanzárselo. No, no. Gritó Diver. No me descuartices. No me conviertas en comida para peces. El cojín le golpeó y fingió que moría con mucha ceremonia. No bromees con esas cosas, dijo ella. ¿Con qué cosas? Tú ya no crees esas viejas historias. Nadie se las cree, quizás no. Se suponía que Jesús iba a regresar, ¿no? Se lanzaron bombas atómicas por aquí y por allá y se suponía que él iba a venir. El profeta dijo que éramos demasiado malvados. Que Jesús no regresaría porque amábamos demasiado las cosas mundanas. Venga, si fuera a venir ya habría venido, ¿no? Todavía podría hacerlo, dijo ella. Nadie cree eso, dijo Diver. Los mormones son solo el gobierno, eso es todo. El obispo es elegido juez en todas las ciudades, ¿no? El presidente del consejo de ancianos es siempre alcalde, es solo gobierno y política, nadie lo cree ya. Zarehemle es la capital, no una ciudad sagrada. No podía ver a Ren porque estaba totalmente tumbado sobre su espalda en el sofá. Cuando ella no le respondió, Diver se levantó y la buscó. Estaba inclinada sobre el lavabo, apoyada en la encimera. Él se escabulló tras su espalda para hacerle cosquillas, pero algo en su postura le hizo cambiar de idea. Cuando se acercó, vio lágrimas rodando por sus mejillas. Era una locura. Todas estas personas de los viejos tiempos enloquecían muy a menudo. Solo estaba bromeando, dijo él. Ella asintió. Es solo parte de los viejos tiempos. Ya sabes lo que pienso sobre eso. Quizás si recordase sería distinto. Algunas veces deseo poder recordar, pero era mentira. A él no le gustaba recordar. La mayoría de las cosas no podía recordarlas incluso aunque quisiera. Lo primero que podía recordar eran momentos en los que cabalgaba sobre un caballo, tras un hombre que sudaba mucho, solo cabalgando y cabalgando. Y luego solo las cosas más recientes, cuando iba al colegio, pasando de una casa de acogida a otra, y cuando finalmente se esforzó un año, acabó el colegio y consiguió un trabajo. No se le empañaban los ojos recordando ninguno de esos lugares. Solo recordaba haber pasado por ellos, eso es lo único que hizo. Nunca perteneció a ningún sitio quizás hasta ahora. Ahora él formaba parte de este lugar. Lo siento, dijo él. No pasa nada,
dijo ella. ¿Aún vas a llevarme allí? Dije que te llevaría, ¿no? Sonaba solo un poco enojada y supo que no pasaría nada si volvía a bromear con ella. No creerás que tendrá lugar el segundo advenimiento de Jesús mientras estamos allí, ¿verdad? Si es eso lo que piensas, será mejor que lleve corbata. Wren sonrió, luego volvió el rostro para mirarle y le dio un suave empujón. Diver, vete a la cama. Voy a levantarme a las 4:30, Wren, y entonces serás una girl who has fun. No creo que la canción se refiriese a excursiones en barco de buena mañana. Ella lavaba los platos cuando Diver se marchó a su cuartucho diminuto. Lee Jae le estaba esperando a las 5:30, exactamente según lo planeado. No me lo puedo creer, dijo. Estaba seguro de que llegarías tarde. Me alegro de que hayas llegado a la hora, dijo Diver, porque si no vinieses con nosotros no sacarías tajada. No vamos a encontrar oro, Diverty. Entonces, ¿por qué me acompañas? No me vengas con esas, Lee Jae, sabes que tu futuro está con Diverty, y no te conviene quedarte atrás. ¿Dónde está el material de buceo? No lo llevé a casa, Diver. ¿No has pensado que mi madre se pondría a hacer preguntas? Siempre está haciendo preguntas, dijo Diver. Es su trabajo, dijo Wren. No me da la gana que nadie ande preguntándome por todo lo que hago, dijo Diver. No hace falta que te pregunten, dijo Wren. Tú mismo nos lo cuentas constantemente, queramos oírlo o no. Si no quieres oírlo, no tienes por qué hacerlo, dijo Diver. No te enfades, dijo Wren. De repente los dos os estáis quedando conmigo, exclamó Diver. ¿Es que el templo os vuelve locos? ¿Es así como funciona la cosa? No me importa que mi madre me pregunte cosas. Me parece bien, afirmó Lee Jae. Varios transbordadores realizaban la ruta de Point Avingham de día y de noche, así que tuvieron que dirigirse al norte un trecho antes de virar hacia el oeste en dirección a la isla de Ouke. Las fundiciones teñían de naranja las nubes barrigudas en el cielo nocturno, y las barcazas de carbón descargaban al mismo ritmo que durante el día. La nube de polvo de carbón, tan mugrosa y negra durante el día, parecía niebla blanca bajo la luz de los focos. Mi padre murió justo allí, a estas horas del día, dijo Lee Jae. ¿Cargaba carbón? Sí. Se dedicaba a vender coches. Ese trabajo desapareció con él. Tú no estabas allí, ¿verdad? Escuché el derrumbe. Estaba dormido, pero me desperté. Y luego oí muchos gritos y gente corriendo. Por aquel entonces vivíamos en la isla, siempre escuchábamos los sonidos del puerto. Quedó enterrado bajo una tonelada de carbón que cayó desde una altura de más de 15 metros. Diver no supo qué responder a eso. Tú nunca hablas de tus viejos, dijo Lee Jae. Yo siempre recuerdo a mi padre, pero tú nunca hablas de tus viejos. Diver se encogió de hombros. No los recuerda, dijo Wren con calma. Lo encontraron en algún lugar de las llanuras. El populacho atacó a su familia, aunque eran muchos, él debió esconderse o algo parecido. Es todo lo que pueden suponer. Bueno, ¿qué ocurrió? Preguntó Lee Jae. ¿Te escondiste? Diver no se sentía cómodo hablando de aquello, porque no recordaba nada a excepción de lo que la gente le había contado. Sabía que otras personas recordaban sus infancias, y nunca le gustó que los otros mostraran tanta sorpresa porque él no recordase la suya. Pero Lee Jae le estaba preguntando, y Diver sabía que uno no debía ocultar cosas a los amigos. Supongo que lo hice. O quizás les parecí demasiado idiota para matarme, o algo así, se rió. Seguramente era un chavalín muy tonto, ni siquiera recuerdo mi propio nombre. Suponen que yo debía de tener entre 5 y 6 años, la mayoría de niños sabían sus nombres, pero yo no. Así que, bueno, los dos tipos que me encontraron se llamaban Tig y Diver, pero tendrías que acordarte de algo. Lee Jae ni siquiera sabía cómo hablar. Me dicen que no solté ni una sola palabra hasta los 9 años. Estamos hablando de un aprendiz con retraso. Wow, Lee Jae se quedó en silencio unos instantes. ¿Cómo es que no decías nada? No importa, dijo Wren.
Ahora ya lo ha compensado con creces, Diver el hablador. El campeón de los habladores. Bordearon la isla hasta rebasar Magna. Lee les condujo a una caseta que Reciclados Underwater había instalado en el extremo norte de la isla Ouke. La puerta estaba abierta y la cabaña llena de equipos de buceo. Los amigos de Lee habían rellenado de aire algunas botellas. Cogieron 2 trajes de buceo y linternas sumergibles. Rain no iba a sumergirse, así que no necesitaba nada. Se alejaron de la isla con el rumbo habitual de navegación desde Wendover. Al menos en esa dirección la gente tenía la suficiente sensatez para no viajar de noche, así que no había mucho tráfico. Al cabo de un rato llegaron a mar abierto. En ese momento Ren detuvo el pequeño motor fuera borda que Diver había conseguido para ella y que Lee había instalado. «Es la hora de sudar y dejarse la piel», dijo Ren. Diver se sentó en el banco central, pasó los remos por las argollas y comenzó a remar. «No vayas demasiado rápido», dijo Ren. «O te saldrán ampollas». Una embarcación, que podría haber sido la patrulla del lago, pasó en una ocasión, pero a excepción de esto, nadie se acercó a ellos mientras cruzaban el estrecho a mar abierto. Luego los rascacielos se alzaron ocultando grandes porciones de la noche estrellada. «Dicen que hay gente que nunca fue rescatada y que aún vive allí», susurró Lee. «Pero tú crees», dijo Ren con desdén, «que puede quedar algo allí para que alguien sobreviva». Además, el agua está todavía demasiado salada y no se puede beber hasta que pase mucho tiempo. ¿Y quién dice que están vivos?, susurró Diver con su voz más misteriosa. Hace unos 2 años, habría asustado a Lee y le habría hecho abrir los ojos como platos. Pero ahora este se limitó a mirarle enojado. «Venga, Diver, que no soy un niño». Sin embargo, fue Diver quien se estremeció ligeramente. Los enormes agujeros de los que habían caído trozos de cristal y plástico parecían bocas esperando a absorberle y engullirlo a las profundidades, hasta la ciudad de los ahogados. A veces soñaba con miles y miles de personas que vivían bajo el agua. Seguían conduciendo sus coches, se ocupaban de sus asuntos, compraban en tiendas, iban al cine. En sus sueños nunca hacían nada malo, se limitaban a ocuparse de sus asuntos. Pero siempre se despertaba sudando y asustado. Sin motivo. Simplemente le asustaba. «Creo que deberían volar todas estas cosas antes de que se derrumben y maten a alguien», afirmó Diver. «Quizás es mejor dejarlas en pie», dijo Ren. «Quizás a mucha gente le gusta recordar a qué altura logramos llegar. ¿Y qué hay que recordar? Construyeron edificios altos y luego dejaron que se inundaran, ¿de qué pueden sentirse orgullosos?», respondió Diver. Diver intentaba que Ren no hablara sobre los viejos tiempos, pero a Lee parecía gustarle abundar en el tema. «¿Estuviste aquí en alguna ocasión antes de que llegara el agua?», preguntó Lee. Ren asintió. «Vi una cabalgata justo por esta misma calle. No recuerdo si era la tercera sur o la cuarta sur. Supongo que era la tercera. Vi una recua de 25 caballos desfilando todos juntos. Recuerdo que pensé que era una pasada. No se veían muchos caballos por aquel entonces. Yo en cambio he visto demasiados», dijo Lee. «Los que odio son los que no veo», dijo Diver. «Debería ser obligatorio que llevaran pañales». Rodearon un edificio y enfilaron hacia un pasaje rumbo norte-sur entre 2 torres. Ren estaba sentada en la popa y lo vio la primera. «Allí está. Podéis verlo. Ahora solo se ven las torres». Diver remó por el pasaje. Había 6 agujas que sobresalían por encima del agua, pero las 4 más cortas estaban tan inclinadas que solo los tejados puntiagudos parecían estar secos. Las 2 torres altas tenían ventanas que no estaban cubiertas. Diver estaba decepcionado. Que estuvieran así abiertas significaba que cualquiera podría haber entrado. Todo era menos peligroso de lo que había esperado. Quizás Ren tenía razón y allí no había nada. Amarraron el bote en la cara norte y esperaron a que amaneciera.
Si hubiera sabido que iba a ser tan fácil, dijo Diver, podría haber dormido otra hora. Duerme ahora, dijo Ren. Quizás lo haga, le respondió Diver. Se bajó del banco y se tumbó en el fondo del bote. Sin embargo, no se durmió. La ventana abierta de la torre estaba solo a unos pocos metros. Un profundo agujero negro rodeado del gris del granito del templo iluminado por las estrellas. Estaba allí abajo, esperándole, su futuro, una oportunidad de conseguir algo mejor para él y para sus dos amigos. Quizás un trozo de tierra en el sur, donde hacía más calor y la nieve no se amontonaba 1,5 metros cada invierno, y donde no había lluvia en el cielo y lago en cualquier dirección donde se mirase. Un lugar donde podría vivir mucho tiempo y echar la vista atrás y recordar buenos tiempos con sus amigos. Todo eso le esperaba allí bajo el agua. Por supuesto, nadie le había contado lo del oro. Fue en la carretera, en un pequeño bar empero en donde los camioneros sabían que podían parar porque la mina de hierro tenía unos turnos tan absurdos que los comedores nunca se cerraban. Incluso tenían café, caliente y amargo, porque no había muchos mormones por esos lares y los mineros no permitían que el obispo los sometiera. De hecho, allí le llamaban juez en lugar de obispo. Los otros conductores no hablaban con Diver, claro está, hablaban unos con otros. Cuando uno de ellos contó la historia sobre cómo los mormones, durante los días de la fiebre del oro, reunieron todo el oro que consiguieron y lo escondieron en las estancias superiores del templo, a las que tan solo el profeta y 12 apóstoles tenían acceso. Al principio Diver no le creyó, aunque Bill Hona sentía como si supiera que era cierto, y Carl Silver dijo que a él nunca lo iban a pillar enredando en el templo mormón porque era la manera más sencilla de acabar muerto. La forma en la que hablaban, atemorizada y en voz baja, convenció a Diver de que realmente lo creían, que era cierto, y también supo otra cosa: si alguien iba a lograr hacerse con ese oro, ese era él. Incluso aunque fuera fácil llegar hasta allí, eso no significaba nada. Sabía qué sentimientos tenían los mormones por el templo. Había estado preguntando a la gente, pero nadie quería hablar sobre ello. Y nadie iba allí, tampoco. Preguntó a mucha gente si en alguna ocasión había navegado hasta allí para echar un vistazo, y todos se quedaban callados y sacudían las cabezas o cambiaban de tema. ¿Y por qué iba a vigilarlo la patrulla del lago si todo el mundo estaba demasiado asustado para ir? Bueno, todo el mundo a excepción de Diver Tig y sus dos amigos. Muy bonito, dijo Ren. Diver se despertó. El sol brillaba sobre las montañas, debía de haber amanecido hacía ya tiempo. Miró en la misma dirección que los ojos de Ren. Era la Torre Moroni en la cima de la montaña que dominaba la vieja capital, donde habían colocado la estatua del templo hacía unos años. Se veían brillantes y lustrosos el viejo tipo y su trompeta. Pero cuando los mormones creyeron que esa trompeta iba a sonar, ésta permaneció en silencio y su fe se ahogó. Ahora Diver sabía que solo se aferraban a ella por respeto a los viejos tiempos. Bueno, Diver vivía nuevos tiempos. Lehi le enseñó cómo usar el material de inmersión y practicaron tirándose por la borda al agua un par de veces. Una vez sin el cinturón de pesas y otra vez con él. Por supuesto, Diver y Lehi nadaban como peces. La natación era el principal pasatiempo que todo el mundo podía practicar gratuitamente. Pero con las gafas y la boquilla de oxígeno era distinto. La boquilla sabe a pezuña de caballo, dijo Diver entre las dos inmersiones. Lehi comprobó que el cinturón de pesas de Diver estaba bien ajustado. Tú eres el único tipo en la isla Ouke que lo sabe. A continuación se dejó caer del barco. Diver se tiró también recto y la botella de oxígeno le golpeó ligeramente la cabeza, pero no le hizo demasiado daño y no se le cayó la linterna. Nadó alrededor del templo, iluminando las piedras con su luz. Infinidad de plantas acuáticas brotaban a los lados del templo, pero aún no lo habían cubierto del todo. Había una enorme placa metálica justo en la fachada del edificio, a 1/3 de la altura total del mismo. La casa del Señor, decía. Diver la señaló para mostrársela a Lehi.
Cuando subieron de nuevo al bote, Diver preguntó sobre la placa. Parecía dorada, afirmó Diver. Antes había otra placa allí, dijo Ren. Era un poco diferente. Quizás esa sí fuera de oro. Pero esta es de plástico. Lo hicieron para que el templo siguiera teniendo una placa, supongo. ¿Estás segura de eso? Recuerdo cuando la pusieron. Por fin Diver se sintió lo suficientemente seguro para bajar al templo. Tuvieron que quitarse las aletas para escalar por la ventana de la torre. Ren se las lanzó después. A la luz del día no había nada de aterrador en la ventana. Se sentaron en el alféizar, mientras el agua les golpeaba los pies y allí se pusieron las aletas y las botellas. A mitad de los preparativos, Li Hai se detuvo. Simplemente se quedó sentado. No puedo hacerlo, dijo. No hay nada que temer, dijo Diver. Venga, no hay fantasmas ni ninguna otra cosa ahí abajo. No puedo, dijo Li Hai. Será lo mejor para ti, exclamó Ren desde el bote. Diver se giró para mirarla. ¿De qué estás hablando? Creo que no deberíais hacerlo. Entonces, ¿por qué me has traído hasta aquí? Porque tú querías que lo hiciera. No tenía sentido. Es tierra sagrada, Diver, dijo Ren. Li Hai así lo siente. Por eso no va a bajar. Diver miró a Li Hai. Es que no me parece bien, dijo Li Hai. Son solo piedras, dijo Diver. Li Hai no dijo nada. Diver se puso las gafas, cogió una linterna, se colocó la boquilla en la boca y saltó, pero el suelo estaba tan solo a 30 centímetros. Le pilló totalmente por sorpresa, se cayó y se quedó sentado sobre su trasero en 45 centímetros de agua. Li Hai se sorprendió igualmente, pero después rompió a reír, y Diver también se rió. Diver se puso en pie y comenzó a chapotear en busca de las escaleras. Casi no podía dar un paso, las aletas le obligaban a avanzar muy lentamente. Anda hacia atrás, sugirió Li Hai. ¿Y entonces cómo se supone que veo hacia dónde voy? Mete la cabeza bajo el agua y mira, cara de ladilla. Diver metió la cabeza en el agua. Sin el reflejo de la luz diurna sobre la superficie podía ver bien. Allá estaban las escaleras. Se levantó y miró a Li Hai. Li Hai sacudió la cabeza. Seguía convencido de no ir. Como quieras, dijo Diver. Avanzó hacia atrás por el agua hasta el escalón superior. Luego se colocó la boquilla y bajó. No era fácil bajar por las escaleras. Son sencillas cuando no se flota, pensó Diver, pero una verdadera lata cuando se bajan golpeando las botellas contra el techo. Finalmente pensó que podía agarrarse de la barandilla e impulsarse hacia abajo. Las escaleras giraban interminables. Cuando acabaron, vio que un montón de basura se había apilado a los pies de la escalera, bloqueando parcialmente la puerta. Buceó por encima de la basura, que parecía estar compuesta de virutas de metal y astillas de madera, y llegó a una estancia más amplia. La linterna no alumbraba muy lejos a través del agua turbia, así que buceó hasta las paredes, recorriéndolas de arriba a abajo. Allí el agua estaba fría, y se movió más rápido para mantenerse caliente. Había hileras de ventanas arqueadas a ambos lados, con hileras de ventanas circulares sobre ellas, pero habían sido recubiertas con madera desde el exterior y la única luz era la de la linterna de Diver. Finalmente, tras recorrer un par de veces la estancia y el techo, llegó a la conclusión de que tan solo era una habitación grande, y que a excepción de la basura que cubría el suelo, se encontraba vacía. Ya en ese momento sintió la punzada de la decepción. Se obligó a ignorarla. Después de todo, no iba a estar justamente aquí fuera en una habitación tan grande como esta, ¿no es así? Debía ser un tesoro secreto. Había un par de puertas. La pequeña en medio de una de las paredes estaba abierta. En otro tiempo unas escaleras habían conducido a ella. Diver nadó hacia allí e iluminó el interior. Solo era otra habitación, más pequeña en esta ocasión. Encontró otras 2 habitaciones, pero habían sido despojadas de todo hasta la roca viva. No había nada.
Probó a examinar algunas de las piedras en busca de puertas secretas, pero se cansó rápidamente. La linterna no iluminaba lo suficiente para encontrar alguna fina grieta, aunque estuviera allí. Ahora la decepción se hizo real. Mientras buceaba, comenzó a preguntarse si tal vez los camioneros sabían que les estaba escuchando. Tal vez se lo inventaron todo solo para que él picara y lo hiciese. Una broma, aunque no le verían hacer el ridículo, pero no podía ser. Ellos lo creían, seguro que sí. En todo caso, ahora sabía lo que ellos no sabían. Fuera lo que fuese que hicieran los mormones allí en los viejos tiempos, no había ningún oro en los pisos de arriba. Por ahí se esfumaba su futuro. Pero qué demonios, se dijo, he llegado hasta aquí, lo he visto, y encontraré alguna otra cosa. No hay razón para desanimarse. No intentaba engañarse, y no había nadie más allí a quien poder engañar. Era un trago amargo. Había pasado mucho tiempo pensando en los lingotes de oro o las bolsas llenas del precioso metal. Siempre se lo había imaginado escondido tras una cortina. Se veía descorriendo la cortina y reflotando el tesoro, y habría bolsas llenas de oro, y simplemente la sacaría y eso sería todo. Pero no encontró ninguna cortina, no había escondrijos secretos, no había nada en absoluto, y si tenía un futuro, tendría que buscárselo en otro lugar. Regresó nadando a la puerta que daba a las escaleras. En ese momento pudo ver mejor la montaña de basura y se le ocurrió preguntarse cómo habría llegado hasta allí. Si uno está escondiendo un tesoro, no lo deja en bolsas o lingotes, lo deja por cualquier sitio, como si fuera basura para asegurarse de que la gente no lo toque. Reunió todas las piezas metálicas y finas que pudo transportar en una mano y nadó cuidadosamente subiendo por el hueco de la escalera. Lehi tendría que bajar con él ahora y ayudarle a subirlo. Podían hacer bolsas con sus camisas y transportar muchas en cada viaje. Sacó la cabeza del agua y luego avanzó hacia atrás los últimos escalones y cruzó el suelo sumergido. Lehi estaba aún sentado en el alféizar y Ren estaba allí a su lado, con los pies desnudos colgando en el agua. Cuando llegó allí se giró y les mostró el metal que llevaba en las manos. No podía ver bien sus rostros, porque la parte externa de las gafas estaba empañada con el agua y le reflejaba la luz del sol. «Te has arañado la rodilla», dijo Ren. Diver le pasó la linterna y, cuando tuvo la mano libre, se quitó las gafas y los miró. Estaban muy serios. Volvió a mostrarles las piezas de metal. «Mirad lo que he encontrado allá abajo». Lehi cogió un par de piezas. Ren no apartaba la mirada del rostro de Diver. «Son solo latas viejas, Diver», dijo Lehi en voz baja. «No, no lo son», dijo Diver. Pero entonces miró el puñado de piezas de metal y se dio cuenta de que era cierto. Habían sido cortadas por un lado y presionadas hasta dejarlas planas, pero sin duda eran latas. «Hay algo escrito en ellas», dijo Lehi. «Dice, amado señor, cura a mi chica Jenny, por favor te lo pido». Diver depositó el montón de latas sobre el alféizar. Luego cogió una, la giró y encontró las palabras: «Perdona mi adulterio, no volveré a pecar». Lehi leyó otro: «Que mi chico regrese sano y salvo de las llanuras, oh, Dios mío». Cada mensaje había sido marcado con una uña o un trozo de cristal, y las letras estaban toscamente escritas. La gente solía rezar todo el día en el templo y traían nombres escritos y rezaban en el templo por ellos, dijo Ren. Ya nadie reza aquí, pero aún así la gente sigue trayendo los nombres escritos en metal para que duren. No deberíamos leerlas, dijo Lehi. Deberíamos devolverlas a su sitio. Había cientos de ellas, o tal vez miles de esas plegarias metálicas allá abajo. Diver pensó que la gente debía de acudir allí constantemente. Los mormones debían tener un tráfico regular de gente que iba allí para depositar esas cosas. Pero nadie se lo había dicho. ¿Tú lo sabías?, le preguntó a Ren. Ren asintió. «Tú las has traído aquí, ¿verdad?». «Algunas».
a lo largo de los años. Tú sabías lo que había ahí abajo. Ella no respondió. Te advirtió que no vinieras, apostilló Lehi. ¿Tú también lo sabías, Lehi? Sabía que la gente venía, pero no sabía lo que hacían. Y Diver, de repente, se dio cuenta del enorme alcance de todo ello. Lehi y Ren, ambos lo sabían. Todos los mormones lo sabían, entonces. Todos lo sabían, y él les había preguntado en innumerables ocasiones, y nadie se lo había dicho. Ni siquiera sus amigos. ¿Por qué dejasteis que viniera aquí? Intentamos detenerte, dijo Ren. ¿Por qué no me lo contasteis? Ella le miró a los ojos. Diver, habrías pensado que te estaba dando largas. Y te habrías reído de esto si te lo hubiera contado. Pensé que era mejor que lo vieras por ti mismo. Pensé que así tal vez dejarías de ir por ahí diciéndole a la gente lo idiotas que son los mormones. ¿Piensas que haría eso? Sostuvo en alto otra plegaria metálica y la leyó en voz alta. Ven rápido, Jesús, antes de que muera. La sacudió frente a ella. ¿Crees que me reiría de esta gente? Te ríes de todo, Diver, exclamó Lehi. Diver miró a Lehi. Lehi nunca antes le había dicho algo así. Diver nunca se reiría de algo realmente importante. Y esto era realmente importante para ellos, para los dos. Esto es vuestro, dijo Diver. Todo esto es vuestro. Nunca dejé una plegaria aquí, dijo Lehi. Pero cuando Diver dijo vuestro no quería referirse solo a ellos, a Lehi y Ren. Se refería a todos ellos, a toda la gente del Mar Mormón, a todos los que lo habían sabido y nunca se lo habían contado, a pesar de que les había preguntado en repetidas ocasiones. Todas las personas que vivían allí, vine para encontrar algo para mí aquí, y vosotros sabíais todo el tiempo que ahí abajo tan solo había cosas vuestras. Lehi y Ren se miraron, luego volvieron a mirar a Diver. No son nuestras, dijo Ren. Yo había estado aquí, dijo Lehi. Son vuestras cosas. Se sentó en el agua y comenzó a quitarse el equipo de inmersión. No te enfades, dijo Lehi. Yo no lo sabía. Sabías más de lo que me contaste. Durante todo este tiempo pensé que éramos amigos, pero no era cierto. Vosotros dos teníais este lugar en común con todos los demás, pero no conmigo. Todos menos yo. Lehi llevó las piezas metálicas con cuidado hasta las escaleras y las lanzó. Se hundieron de inmediato, cayeron y ocuparon su lugar sobre el montón de súplicas. Lehi remó a través de los rascacielos hacia el lado oriental de la vieja ciudad, y luego Ren encendió el motor y se deslizaron por la superficie del lago. La patrulla del lago no los vio, pero Diver ahora sabía que no importaba demasiado si los veían. La patrulla del lago estaba formada principalmente por mormones. Sin duda estaban al corriente del tipo de tráfico que había allí, y permitían que ocurriera siempre que fuera de forma discreta. Probablemente solo paraban a las personas que no estaban allí para eso. Durante todo el camino de regreso a Magna para devolver el material de inmersión, Diver permaneció sentado en la parte delantera del bote, sin hablar con nosotros. Donde Diver estaba sentado, la proa del barco parecía curvarse bajo su cuerpo. Cuanto más rápido iban, más parecía que la barca flotara por encima del agua. Simplemente se deslizaban por encima de la superficie, sin atravesarla muy profundamente, formando algunas olas, pero el agua siempre volvía a alisarse. Sentía cierta pena por aquellas dos personas sentadas en la popa del barco. Seguían viviendo en la ciudad sumergida, pertenecían a ese lugar, y el hecho de no poder ir allí les rompía el corazón. Pero no a Diver. Su ciudad ni tan siquiera había sido construida aún. Su ciudad era el mañana. Había conducido una furgoneta de recogida de chatarra y vivido en un cuartucho demasiado tiempo. Quizás se marchara al sur, a las tierras de Nuevo Suelo. Quizás pudiera hacerse con un trozo de tierra. Ser propietario de algo, cultivar la tierra, quizás podría llegar a formar parte de aquel lugar. En cuanto a aquí, bueno, nunca perteneció a este lugar,
Del mismo modo que jamás formó parte de las casas de acogida y colegios a lo largo de su vida, solo fueron una parada más durante un año, o dos, o tres, lo supo en todo momento. Nunca hizo amigos aquí, pero eso era lo que quería. No estaría bien hacer amigos, porque tendría que irse y los decepcionaría. No veía nada bueno en hacerle eso a la gente,